Hola hermanos y hermanas, una vez más darles una muy cordial bienvenida, esperando siempre en el Señor que se encuentren muy bien, que pues hayamos tenido la oportunidad, como siempre, de compartir con los hermanos, también pues de en medio de nuestras ocupaciones y tareas poder siempre buscar esa conexión tan fundamental con el Señor y pues justamente para eso estamos aquí, ¿verdad? Para pues brindarles estos espacios, brindarles un recurso más que puede serles de bendición, puede ser de edificación para sus vidas. No dejar de pedirles que lo compartan, pueden hacer llegar este vínculo a otros hermanos, a otras personas que ustedes consideren que les puede interesar. Y también pues pueden darse ahí la vuelta por el canal para más detalle y otros recursos que tenemos por ahí. Bueno, recordemos que estamos haciendo como una pausa en nuestro estudio secuencial de la Biblia, que acostumbramos en este espacio los días lunes y martes. Estamos haciendo pues como un tiempo más de reflexión y meditación en cuanto a el conocimiento de Dios. Si bien es cierto, estamos partiendo pues del contenido que por ahí ya les he mencionado, ¿verdad? De este libro del conocimiento de Dios Santo. Ahí se corta el libro, pero creo que por ahí se puede ver por lo menos la portada. Aunque estamos pues tomando algunos aspectos de aquí, pero pues también tratando de profundizarlo con el texto, ¿verdad? Hoy vamos a retomar nada más una idea porque eso introduce lo que vamos a ver hoy. Recordemos que la última ocasión estuvimos hablando de la necesidad innata que tiene el ser humano por reconocer que hay alguien superior a él, que hay alguien que tiene el control que él no tiene. Lastimosamente, pues el ser humano no en su orgullo y su arrogancia, no tiene la capacidad de aceptar a Dios como ese ser, ya que se sale completamente de su control y su dominio, ¿verdad? Deja de ser alguien a quien puede manipular y quien puede usar a su antojo. Así que por eso vemos que el ser humano ha creado tanta diversidad de dioses, de tanta mitología que existe, de tantas culturas desde tiempos pues antiguos. Y todo ello pues como una distorsión de una necesidad real y es la necesidad de un ser superior. Ahora quiero retomar, recordemos que hablábamos de que el ser humano como no puede imaginar algo más allá de sus capacidades, entonces trata de crear esa imagen de Dios basada en lo que él conoce, en lo que él ve. Por eso vemos que en los dioses de las mitologías siempre pues tenían algún parecido con el ser humano, quizás era combinación con animales, tenían forma de animales, tenían forma de elementos de la creación en general, como la luna, el sol, las estrellas, pero siempre representado desde algo que él conoce, que algo que él puede palpar o eh, que él puede conocer de alguna manera a través de sus cinco sentidos. Si bien es cierto, hablamos desde el aspecto negativo de esto, ¿verdad? El hecho de querer describir a Dios desde cualidades terrenales, también hay que ver que dentro de la misma gracia y bondad de nuestro Dios, Él teniendo presente la necesidad del ser humano por conocerlo, y sabiendo que en su incapacidad, en sus límites, el ser humano no puede verlo, no puede entenderlo y apreciarlo como él realmente es, pues entonces es que vemos, y especialmente en la escritura se testigua mucho, de cómo Dios toma formas o toma descripciones lo más cercanas al entendimiento humano posible. Lo que por ahí se habla como de teofanías o cristofanías en la escritura. O sea, Dios mostrándose de alguna manera. Vamos a ver así por encima algunos ejemplos de lo que estamos hablando. Entonces, permítame para compartirles el texto bíblico.
Primer ejemplo que se me viene a la mente, pongámoslo desde Abraham. Y solo voy a mencionar algunos, obviamente pues hay muchos, pero voy a tomar algunos como puntuales para ilustrar la idea. Entonces vamos a ver en Génesis 18. Entonces vamos a ver, no nos vamos a quedar en el evento como tal, importante, solo quiero que lo que quiero destacar es este elemento. Resulta que un día está, dice que Abraham, que viene hablando de Abraham aquí, dice que se le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces imaginemos a Abraham ahí en la puerta de su casa, así como nosotros, por lo menos aquí en Costa Rica, que estamos en pleno verano y estamos con el calor más intenso, y él está sentado a la puerta de la casa, pues justamente como para agarrar un poco de aire eh, de la corriente de aire de la tarde para refrescar. También recordemos que pues ellos viven en zonas muy desérticas. Entonces él estando ahí, dice en el versículo 2 que alzó sus ojos y miró, y he aquí que tres varones que estaban junto a él. O sea, que de un pronto a otro se da cuenta que tiene tres varones ahí. Él, aquí se dice, él vio que eran tres varones, tres hombres. Entonces cuando los vio, salió corriendo de la puerta a recibirlos y se postró en tierra y dijo, notemos, vean aquí la primera reacción de Abraham. Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Entonces aquí le ofrece hospitalidad, dice que se traiga agua para sus pies, que un poco de agua, que laven los pies, que se recuesten debajo de un árbol, que les va a traer un bocado de pan. Y entonces ellos dijeron, haz así como has dicho. Esta es una narración interesante porque es una interacción de Dios con Abraham, una interacción muy íntima, muy cercana, pero veamos que desde un principio se hace ver que, por lo menos para la experiencia de Abraham en ese instante, él estaba hablando con personas, con varones, pero a la misma vez él sabía que era Dios. Vemos que desde un principio le menciona Señor. Ya ahí nos dice que habló con Sara para que fuera a prepararles algo y bueno, ahí le da de comer. Luego preguntan por Sara, él le dice que está en eh, una tienda. Ahí es cuando le dicen a Abraham de que van a tener un hijo, de ese momento a un año van a tener un hijo, que Sara se rió mientras estaba en la tienda. Y luego de esto, bueno, como decía, el punto no es como tal la historia, pero lo que quiero notar es la personificación de Dios para interactuar con Abraham. Entonces dice que los varones se levantaron de ahí, miraron hacia Sodoma, Abraham iba acompañándolos. Otra vez notemos cómo, sin decirlo directamente, se nos está diciendo de que o uno o los tres hombres se trata de Dios, se trata de Jehová, véanlo aquí. Y Jehová le dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, entonces, bueno, igual ahí hablando de lo que, la promesa que ya él le había dado a Abraham. Entonces dice que Jehová le dijo, bueno, que por el clamor de Sodoma y Gomorra, entonces descenderé y veré si han consumado su mal. O sea que él le hace ver de que el propósito que tiene es destruir Sodoma y Gomorra. Dice el 22 que se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Y noten aquí, dice que, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Los varones se fueron para Sodoma, pero Abraham se quedó con Jehová. Y luego entonces dice que se acercó a Abraham y le dijo, destruirás también al justo con el impío. Vean que el hecho que diga que se acercó significa que, o sea, de alguna forma Dios seguía ahí presente, personificado.
Era uno, si entendemos que él era uno de los tres varones y que los otros, él era uno y los otros dos eran ángeles. Hay muchas teorías y obviamente ninguna de ellas puede ser certera porque el texto no nos da mayor detalle, ¿verdad? Pero yo lo que quiero destacar aquí es, vean que Dios, siendo Dios, se reduce, por decirlo así, se humilla a una forma, no solo que sea visible, sino a una forma en la que Abraham interactúa como un igual, como un varón, dice ahí. Eso es lo que quiero que noten. Dios poniendo abajo para interactuar con el ser humano. Así que ahí hay un primer ejemplo que quiero destacar. Quiero ahora pasar ya siglos, bueno, generaciones después. Nos vamos ahora con Moisés. Resulta que estamos en el momento en el que Dios habla con Moisés y si no mal recuerdo, aquí es cuando Dios se enoja con Israel a causa de lo del becerro de oro. Entonces le dice a Moisés de que los va a destruir y que va a hacer con él un nuevo pueblo. Aquí versículo muy, muy valioso. Es una historia muy, muy buena. Espero que si no la han leído, la puedan leer en detalle. Porque Moisés le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy para ningún lado. Vean que aquí lo dice. Estamos en Éxodo 33 versículo 13. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, bueno, no es el punto que quería destacar, pero pues ahí, si lo quieren leer como una parte de su tiempo devocional, sería muy, muy enriquecedor. Eh, a lo que quiero ver es aquí, versículo 18. Le dice Moisés a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué es lo que tenía en mente Moisés cuando le pide esto a Dios? No lo sabemos. No sabemos qué clase de manifestación él pretendía que Dios hiciera. Lo que quería era poder experimentar su gloria. ¿Se enoja Dios con Moisés? No. Le dice, yo haré pasar delante de tu rostro, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente con el que seré clemente. Y dijo, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y quedará con vida. Entonces dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, vean qué interesante, porque es la combinación del elemento glorioso de Dios, pero a la misma vez es su delicadeza, diría que paciencia, compasión quizás, manifestada en cómo él, en lugar de decirle a Moisés, ¿cómo te atreves a pedir esto? Le dice, sí, te la voy a mostrar. Solo que voy a tener algunos cuidados porque no quiero que te mueras. Entonces, ahí le dice que es como que él mismo puso la mano para que Moisés no pudiera ver nada y que iba a quitar la mano apenas como para verle la espalda. ¿Qué vería Moisés en esa escena? No lo sabemos. Ahí dice que verá mis espaldas, pero sería algo literal. De verdad, él vería como a alguien que ya va pasando y que apenas le alcanzó a ver la espalda. O sería una forma de decirlo nada más.
El punto que voy es que una vez más, aquí ilustra, y es por mencionar este par de ejemplos, ilustra la forma en la que Dios quiere interactuar con el ser humano. Él nunca pretendió ser un Dios lejano, distante, al cual nosotros no pudiéramos conocer. Él no es un Dios como, como dice el deísmo, de que Él simplemente vino, creó y se fue, y nos ha dejado a nuestra suerte a ver cómo sobrevivimos. No, la escritura atestigua un Dios que quiere interactuar con nosotros y que quiere una cercanía con nosotros. Volviendo al ejemplo de Abraham, perfectamente Dios desde el cielo, como quizás en algunos momentos ya le había hablado, desde el cielo podía haberle dicho lo que le dijo ese día, pero quiso hacerse presente en forma humana, una teofanía, eso es lo que se le llama así una teofanía, porque para Abraham era importante. Y aquí vemos lo mismo con Moisés. Vamos a ver otro ejemplo un poco diferente, pero que ilustra la misma idea. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 1. La visión de la gloria divina. O sea, la visión de Ezequiel, que tuvo Ezequiel en su encuentro, en su llamado con Dios. Es bastante largo el capítulo, no lo vamos a ver en detalle, pero voy a ir como viendo algunos detalles por encima. En primer lugar, notemos que dice que en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Y vino ahí sobre la mano de Jehová. Y entonces empieza a escribir una escena, o sea, si uno se la imagina así literalmente, pues no, o sea, es algo que le puede causar bastante temor a uno. Dice que mire, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor del fuego un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio la figura de cuatro seres vivientes. Luego ahí describe los seres vivientes. Voy a brincar en esa sección porque, bueno, esto lo pueden ver en detalle. Todo lo que describe esos cuatro seres vivientes. Valga el paréntesis que esta descripción es muy, muy similar a la descripción de los cuatro seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4 si no mal recuerdo. De manera que cuando Juan escribe, por supuesto que él conoce las profecías de Ezequiel y tiene presente esto. Por tanto, no está escribiendo algo que sus lectores estén viendo novedoso, ya ellos conocen esta descripción. Cierro el paréntesis. Luego, mientras miraba a los seres vivientes, una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Vamos a avanzar más. Todo esto que se describe en estos versículos es como el escenario, pero nos falta el punto central de esa escena. Están los seres vivientes, te va la expansión, oí sonido de muchas alas. Ok, aquí en el 26. Dice que sobre la expansión que había sobre las cabezas de esos seres vivientes, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. No sé si conocen la piedra de zafiro. Voy a enseñárselas aquí. Porque cuando leamos estas descripciones, yo creo que también es importante que nosotros, pues, tengamos también, o sea, que tratemos como de imaginarnos realmente cómo es lo que nos está describiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está utilizando elementos que no son desconocidos. Voy a compartirles aquí, nada más para que vean cómo dice que es la piedra de zafiro. Ahí la pueden ver. Vean qué color más llamativo. Entonces, ¿cuál es la intención?
imaginarse un trono hecho de esto, de una piedra de zafiro. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos sigue diciendo la descripción? Un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía un hombre sentado sobre él. ¿Qué apariencia tenía ese hombre? Dice que como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella de alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. O sea, la mitad de ese hombre para arriba era como bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella de alrededor. Y de la mitad para abajo, desde su espalda para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, esa es la descripción en la visión que tiene Ezequiel. Y ya ahí nos dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que está describiendo? ¿Qué es lo que vio él? La gloria de Jehová. Pero notemos que utiliza elementos que nosotros conocemos. Las figuras, los de los seres vivientes, se describe como con figuras de animales. Eh, Luego, cuando vemos el trono, dice que son como piedra de zafiro, la pudimos ver, ¿verdad? Es algo que ya conocemos. El trono, yo creo que todos sabemos cómo es un trono. El bronce refulgente, podríamos también buscarlo aquí. ¿Cómo es el bronce refulgente? Ojalá hiciéramos este ejercicio cada vez que veamos, que estudiamos algún elemento así. Vamos a ver, ya les voy a compartir para que vean. Que aquí hay varias imágenes de bronce refulgente, pero veamos, por ejemplo, esto, miren, aquí es como, de hecho, vean que está hablando del bronce que también es utilizado en Apocalipsis como descripción de Jesús. Vean cómo está refulgente ese bronce cuando ha sido derretido a causa de las altas temperaturas del fuego. Otra forma de verlo podría ser este que está aquí, aunque no tiene muy buena definición, pero vean que ese es como el color del bronce, pero es un bronce refulgente, o sea, resplandece. Veamos aquí. Vean, igual, este es un bronce que ha sido derretido con el calor, entonces resplandece, vean que como que tuviera, como que iluminara por sí mismo. Veamos aquí, vean cómo cae derretido. Veamos si hay alguna otra imagen que lo describa bien. Entonces, Ezequiel lo que está viendo es una descripción así. Ese que está sentado, imagínense esa figura del que está sentado en el trono de esa manera, como el bronce refulgente. Incluso podemos aprovechar y ya ahora que hay tanto beneficio o privilegio con las inteligencias artificiales, podemos pedirle a la IA que nos cree una imagen que describa esa visión de Ezequiel. Entonces, vamos a, voy a compartirles aquí también una escena así. Ahí la pueden ver. Vean qué escena. Vean el trono, como decíamos, de zafiro y el que está sentado en él como bronce refulgente. Y bueno, ahí falta obviamente otros elementos de la visión, pero yo lo que quería destacar esto. ¿Por qué destacar esto? Bueno, como ya dijimos,
Es Dios dándose a conocer al ser humano. Pero Dios sabe muy bien que el ser humano no puede jamás imaginarse, no tiene forma de entenderlo ni asimilarlo como él realmente es. Entonces, estas visiones muestran que Dios utiliza lo que conocemos, lo que por lo menos tenemos una idea, y con ello darse a conocer. Yo creo que cualquiera de nosotros ve esa escena y es asombroso. O sea, imagínense lo que es ver a Dios así. Que bueno, esto es una imagen creada, ¿verdad? Pero imagínense verlo en la realidad. Y aún así, podemos estar seguros que se queda corta a quien, cómo es realmente Dios. Pero por lo menos para que nos demos una idea. Entonces, aquí, esto se los he estado diciendo porque dicen esta cita de este libro, El conocimiento del Dios Santo. Cuando el Espíritu nos quiere dar a conocer algo que se halla más allá del campo de nuestro conocimiento, nos dice que esta cosa es como algo que ya conocemos. La impresión que nos da esta imagen es la de que toda la escena es muy real, pero distinta por completo a cuanto los hombres conocemos en la Tierra. O sea, está utilizando elementos que conocemos, pero aún así está reflejando algo que ninguno de nosotros ha visto, que yo sepa, ¿verdad? Ninguno de nosotros ha tenido esa visión. Entonces, ¿por qué esto? Porque a fin de dar una idea de lo que ve, el profeta necesita utilizar palabras como apariencia, semejanza, como si fuera, la semejanza que parecía. Incluso el trono se convierte en la figura de un trono. Y el que está sentado en él, aunque semejante a un hombre, es tan distinto que solo se le puede describir como una semejanza que parecía de hombre. O sea que en la descripción de Ezequiel y en todas las descripciones que encontramos en la escritura, siempre se habla de que eso era como tal cosa, era como un trono, pero no significa que literalmente Dios esté sentado en un trono como este. Era como un bronce refulgente, pero no necesariamente es que Dios sea de esa manera. Incluso como dije antes, posiblemente sea mucho más asombroso que eso. Pero estos elementos sirven para ayudarnos a darnos por lo menos una idea, que podamos por lo menos pensar, esto es asombroso, es magnífico, es una gloria indescriptible y aún así todavía se sigue quedando corto a la realidad de cómo es Dios. ¿Y con qué objetivo? Bueno, para que aunque nosotros no podamos conocerlo como realmente es, pero con ese poquito de idea que nos da de quién es Él, nosotros nos sintamos admirados, nos sintamos privilegiados, nos conmueva, nos pase como le pasó a Isaías, que en una visión también, que esa sería otra muy buena de ver cómo la describe. Pero él cuando se da cuenta dónde está y lo que tiene delante suyo, él mismo lo dice, no, ya yo estoy muerto, soy hombre muerto. Y él está viendo algo que de alguna forma es identificable, porque toda la descripción utiliza elementos conocidos, porque Dios sabe hasta dónde nosotros podemos siquiera darnos una idea. Y aún así, ya para ir terminando por hoy, dice esta otra cita en este mismo capítulo, descubrirás tú los secretos de Dios. Y aquí citando de el libro de Job, dice Sofar, que era uno de los amigos de Job, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Ahora hablando
palabras de Jesús y a quien, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. También el Evangelio de Juan revela lo desvalida que está la mente humana ante el gran misterio que es Dios. Y Pablo enseña en su primera carta a los Corintios que solo podemos conocer a Dios cuando el Espíritu realiza en el corazón del que busca un acto de revelación de Dios mismo. La respuesta de la Biblia es simple en cuanto cuál es la forma, cuál es la forma como, ¿cómo le dijera? Como más accesible a nosotros, porque incluso esa escena que estábamos viendo de Ezequiel o cualquier otra de las descripciones de Dios siguen quedándose cortas en cuanto a la descripción de quién es Dios. ¿Cuál es la forma por excelencia en que Dios se ha dado a conocer al ser humano? ¿Cuál es la forma por excelencia que Él puso abajo, que Él vino cara a cara para que pudiéramos conocer a Dios? Creo que la sabemos, ¿verdad? Cristo, por Jesucristo nuestro Señor. En Cristo y por Cristo, Dios realiza su completa autorrevelación, aunque no se muestra a la razón, sino a la fe y al amor. La fe es un órgano del conocimiento y el amor un órgano de la experiencia. Dios vino a nosotros en la encarnación, en la expiación, nos reconcilió consigo mismo y por la fe y el amor entramos a su presencia para alcanzarlo. Terminemos con un fragmento escrito por Carlos Weasley, uno de los muy reconocidos a lo largo del proceso de- del movimiento protestante. Padre soberano, Rey celestial, a ti ahora nos atrevemos a cantar, alegres confesamos tus atributos, todos gloriosos e incontables. Con eso dejamos introducido el tema que vamos a seguir en la siguiente parte de este estudio, el atributo divino. Oremos. Amado Dios y Padre, es un privilegio que en tu gracia y misericordia hayas querido darte a conocer a nosotros. Gracias porque por medio de nuestro Señor Jesús, ahora podemos venir a ti y a través de todos los recursos que nos dejas podemos seguir en el día a día conociéndote, experimentándote. Gracias porque no te has cansado con nosotros. Gracias porque tu Espíritu en nosotros nos da la capacidad, una capacidad sobrehumana, una capacidad divina para poder conocerte. Guíanos en ese proceso día con día. Gracias te damos y oramos en Cristo. Amén. Nos vemos entonces en el próximo estudio. Gracias por la compañía. Dios les guarde y Dios les bendiga.